Sí, nosotros tuvimos una demora importante, digamos, en realidad fue acá en Necochea con la nuestra, pero fue una situación que se dio en toda la provincia. Particularmente con Consenso Federal, porque tenía varias líneas internas, digamos. Entonces, bueno, Justicia Electoral cargó una sola línea, no cargaba el resto, de hecho ahí estaba sin cargar, y bueno, eso generaba incertidumbre. Nosotros teníamos la seguridad que estaba todo perfecto, porque además habíamos hecho un contacto en una justicia electoral, estaba ahí, pero no la cargaban, y por una cuestión nosotros de ser formales y ser correctos, no habíamos hecho el lanzamiento de la lista hasta el momento de tenerla oficializada. De todos modos, por supuesto, generó una demora en todo lo que es ponerse si bien nosotros trabajamos con la gente y fuimos a distintos lugares, hicimos notas y todo lo demás, lo que es la campaña en sí, por supuesto te genera algún retraso en el avance de la campaña, más teniendo los pasos el 11 de agosto. Pero bueno, ya estamos en carrera, estamos trabajando, nosotros estamos trabajando fuertemente con los sectores interiores, del interior quiero decir, y con los sectores intermedios. Queremos conocer las inquietudes, más allá de las que nosotros, independientemente por nuestra actividad, nuestra profesión, conocemos cuáles son las dificultades del partido de Necochea, pero siempre es importante conversar y tener contacto con las asociaciones intermedias, que son las que sostienen el día a día en la ciudad de Necochea. Así que eso es el trabajo que estamos haciendo. Hemos ido, además de visitar distintos lugares en los barrios, hemos ido a Fernández y a La Dulce, donde nos han recibido maravillosamente bien, y por supuesto nos han dado la perspectiva de cuáles son las situaciones que allí se viven. El planteo, como lo dije el otro día en el lanzamiento, es unísono, ellos sienten un desamparo del Estado municipal, ellos sienten que todo lo que se hace a fuerza de pulmón y de las manos solidarias de los grupos solidarios que trabajan en las localidades del interior. Sabemos que en las localidades del interior fuertemente las asociaciones cooperadoras y bueno, los grupos, las asociaciones intermedias tienen una presencia importante, las empresas también, las empresas que trabajan y que tienen asiento en el sector, por ejemplo, Buque, La Dulce y demás, siempre han colaborado, siempre han sido el motor de esos lugares, pero bueno, acá lo que es importante es que el Estado municipal aparezca de una vez. Bueno, y en ese marco, dentro de una línea de trabajo y de distintos proyectos, ¿por dónde empezaría, proyectemos el futuro, es electo usted intendente y un grupo de colaboradores, por dónde comenzaría específicamente? Bueno, en primer lugar, lo hemos dicho, tenemos que hacer un puertas para adentro y tenemos que ver el Estado municipal, digamos, en qué situación está real. Me refiero a la administración, el estado de cuáles son las cuentas municipales y los recursos municipales. Eso es lo primero, por una cuestión de hacer una determinada administración seria, ¿verdad? En segundo lugar, pero esto es ni bien entramos, ¿cierto? Un reordenamiento de la planta, me refiero a la planta de los cargos políticos y la planta política, hay que achicar ese sector. Nosotros sabemos que en los últimos años ha tenido un crecimiento exagerado en lo que es la administración. Los sectores, que las secretarías, las direcciones que se han creado y que generan un gasto público innecesario. Realmente para administrar la cosa pública no es necesario tenerse de semejante cantidad de sectores y secretarías armadas. Sí, por supuesto, las cuestiones sensibles como salud, obras públicas, tienen que estar, legales tienen que estar, gobiernos tienen que estar, tendríamos, pero después hay que ver qué otras cosas son necesarias. Creo que desde el punto, nosotros tenemos que dar una señal hacia la ciudadanía, porque la primera señal es de autoridad. Y después reorganizar, por supuesto, la actividad. Nosotros entramos al palacio y no hay lugar, no hay espacios. Y eso es evidente que requiere una organización.
Eso es la cuestión administrativa. Después hay que ponerse manos a la obra de la ciudad requiere muchísimas cuestiones que deben ser organizadas. El problema de la seguridad es un problema que se soluciona, o principal, digamos, primeramente podés entrar a una solución teniendo unas buenas luminarias y cámaras donde hay que tenerlas, y digamos, contamos con empleados, evidentemente, porque la planta de empleados es importante. Bueno, se puede organizar teniendo personal que se dedique al control de las cámaras. Hay que traer las cámaras, hay que tener los elementos que no se tienen. Hay que organizar, yo digo organizar las cuentas significa ponernos de acuerdo, porque hay que pagarle a los empleados municipales. Los empleados municipales no pueden estar en esta incertidumbre, que viven constantemente, que no cobran sus sueldos. Entonces, eso es lo primero que hay que resolver. Después tenemos que resolver una cuestión básica y urbana, y yo digo cuestiones básicas porque lo dice Roberto Labaña, dice: en este país hay que resolver las cuestiones básicas. Y las cuestiones básicas en la ciudad de Necochea tienen que ver con los servicios. Si Necochea no recauda es porque no presta servicio. Entonces nosotros podemos exigirle al ciudadano de Necochea el pago de tasas, que debiera ser una cuestión que no se discute, es natural, pero la realidad es que no presta servicio. La realidad es que la calle 67 a cada 2 cuadras está hecho un desastre hace 5 años, y la realidad es que no hay luminarias, y la realidad es que la gente no tiene agua, y la realidad es que diariamente tenemos un problema de servicios que son constantes. La realidad es que vas a la playa y la verdad que es triste ver la costa, la visual de la costa que tenemos, el frente costero que tenemos. Entonces nosotros tenemos que generar servicios, pero tenemos que generar conciencia en el ciudadano también. Hay una falta de organización desde el Estado que va a implicar, digamos, desde ese momento un compromiso con el ciudadano. Yo creo que si el Estado se organiza y hay presencia, la ciudadanía de Necochea va a sentir, y se va a sentir solidario, y va a empezar a generar otro tipo de actividades. Por supuesto, también el tema de la producción es importante. Acá el Consenso Federal tiene como puntal el lograr que se vuelva a generar actividad económica en este país, vuelva a haber productividad, vuelva a cuidarse el bolsillo de la gente. Dice Labaña que hay que poner plata en el bolsillo de la gente y dejar de apostar al sistema financiero. Entonces eso significa que nosotros tenemos que dar una mano desde el Estado se tiene que dar una mano a las pequeñas y medianas empresas, que son las productoras de trabajo en todas las regiones. Y nosotros como Estado municipal lo que tendríamos que hacer es incentivar que esas empresas se asienten en nuestra ciudad, que podamos lograr que vuelvan a la ciudad de Necochea. Nosotros tenemos una actividad productiva totalmente parada. Por supuesto hemos perdido la pesca hace años. Acá lo que hay es la pesca digamos, artesanal, sí. ¿No es cierto? Que además nos genera, además los trabajadores que salen con la pesca artesanal, con los peligros que eso genera para las familias de los trabajadores. Claro, pero además, salvo la cooperativa, lo que era en Graulis, no hay procesamiento. No hay procesamiento, nosotros lo hemos perdido. Ese es el problema. Nosotros lo hemos perdido. Es cierto que hay un problema con el tema de lo que hay en la zona del desabastecimiento, y que cada vez se tienen que ir más lejos y demás, pero no hemos logrado que sí es cierto que hay envasadoras de pescado que se sientan en el sur y no vienen a Necochea, porque no es que en todo el país no. Hay envasadoras de pescado que se sientan en Puerto Madre, que se asientan en San Julián y que no vienen acá. Entonces, yo tengo, dentro de la lista tenemos una ingeniera en alimentos que ha trabajado en los 2 lugares y que conoce muy bien cómo es el mecanismo y el camino para que esas empresas estén aquí, que ha estado a cargo de empresas. Y entonces nosotros tenemos que volver a lograr que envasar. En Graulis envasa, en pequeña escala, pero lo hace la cooperativa, lograron los trabajadores organizarse para envasar, pero desde el Estado no se le ayuda a que haya mercado, a permitirle, ¿dónde está el Estado municipal que no colabora? Cuando haya una zafra determinada como la anchoa, ¿no? Exacto, la anchoa, sí, exclusivamente. Pero bueno, el Estado municipal tiene que generar la facilidad
para que esos sectores productivos puedan establecerse y desarrollarse. Porque acá lo que hay es la falta de apoyo de políticas que permitan que esos sectores productivos se desarrollen. Por supuesto, nosotros somos un sector básicamente agropecuario, esto es así en la zona, y ese sector, por supuesto, merece un espacio de decisión y de trabajo en conjunto. Por eso nosotros planteamos que el Consejo Económico Social es el mecanismo donde los distintos sectores tienen que estar representados y que van a generar las herramientas necesarias para que el sector productivo se desarrolle. Pero tienen que estar representados no solo los sectores productivos, sino las asociaciones de profesionales. Necesitamos el Colegio de Arquitectos, necesitamos el Colegio de Médicos, necesitamos al Colegio de Psicólogos y Sociólogos, porque son los que nos van a dar las herramientas para contener los sectores más vulnerables. Nosotros tenemos un grave problema en niñez y en adultos, y ese problema hoy, por supuesto, de violencia, es una de las ciudades con más estadísticas de violencia en los sectores vulnerables, violencia de género y violencia en los niños. Bueno, la cuestión de estadísticas también es una pauta pendiente. Bueno, entonces, y sabemos, yo soy profesional de la abogacía, conozco muy bien cómo son esas situaciones, conozco del desborde que hay en los juzgados, porque no se da abasto para sostener. Lo que pasa es que cuando llegamos al juzgado con estas situaciones, llegamos a las situaciones límites. Y entonces nosotros tenemos desde el Estado municipal que generar un mecanismo donde hay alertas barriales que nos permitan llegar antes que esta situación suceda. Y eso, por supuesto, con los profesionales. Porque ayer estábamos reunidos y sabemos que los CAPS tienen sus psicólogos, en los barrios hay, pero lo que nosotros tenemos que lograr es actividades que permitan bajar los niveles de violencia que se generan en la sociedad. Y me refiero a distintas actividades, desde lo médico hasta lo deportivo, hasta las lúdicas, hasta las actividades artísticas. Claro, algo interdisciplinario, digamos. Exacto, que nos permita a nosotros generar, bajar los niveles de violencia. Y por supuesto, un Estado productivo, un país productivo tiene menos niveles de violencia. Nosotros tenemos un grave problema que es un tema de desocupación muy grave, una situación de, digamos, la adolescencia compleja. No somos ajenos a que los chicos menores de 17 años son pobres en nuestro país, también lo son en nuestra ciudad, la gran mayoría, y la falta de perspectiva para esos chicos, la falta de futuro, también genera situaciones de depresión o de tristeza que tenemos que abordar. Que la tenemos que abordar con seriedad, porque hemos tenido situaciones muy tristes en nuestra ciudad. Entonces, hay el desarrollo de políticas sociales y el desarrollo de políticas productivas. Nosotros creemos que, por supuesto, son políticas a largo plazo, pero son políticas como país, como futuro, como proyecto. Y nosotros estamos convencidos que ese es el camino para sacar adelante la ciudad y el país. Bueno, en este caso quería preguntarle las cuestiones del interior del distrito, ¿no? Nosotros somos fanáticos del interior del distrito porque vemos lo bueno de Necochea muchas veces en el interior del distrito. Vemos energía, vemos una fiesta como la Sola Gaucha de Juan Fernández que nace de los chicos de la escuela secundaria. Sí. El proyecto de energía también nace y luego acompañado por profesores. En energía también. En energía. Nos claro. Vemos en la Dulce, la cooperativa de Dulce, sí, la Fundación La Dulce. Entonces uno va viendo que quizá también hay ejemplos que por lo malo que nos pasa por ahí no los vemos tanto, y que quizás sean modelos a replicar o a tener en cuenta. A eso me refiero. Hay mira, en los barrios también, sí. En los barrios tenemos las peñas y los espacios culturales que no se les da proyección a nivel distrital y a nivel regional. Hay que apoyar, primero porque tiene que ver con la identidad de la ciudad, del poblador de la ciudad. Apoyar las fiestas regionales
por supuesto, bueno, las actividades que tienen que ver con la ciencia y los emprendimientos como lo que tiene energía, significa apoyar la identidad y el crecimiento del distrito. Lo vemos cuando viajamos al interior del país, lo vemos cuando viajamos al interior del país. Energías renovables, por ejemplo, ¿no? En marcha, ¿no? Por supuesto. Y aquí en Necochea tenemos por ahí cuestiones que tratar. Uno lo dice como medio de comunicación, tenemos la facilidad de ser testigos, nunca somos protagonistas, es más fácil criticar de él. Pero digo, tenemos un tema con la Usina Popular Cooperativa para mirar, un tema con el puerto para mirar, un tema con por ahí alguna empresa exportadora para mirar, pero no para decirle no funciona más o se va o se corre, sino para integrarla a una sociedad como, porque hay herramientas como el presupuesto participativo que uno no se sabe cómo se usa. No sabe. No sabemos quién ni a dónde se destina. ¿No? Y entonces, en una ciudad, en un distrito, que además tenemos otro tema, doctora, que es que la cabecera no está en el medio del distrito, está en la punta. Está en la punta. Entonces, las comunicaciones, Fernández, uno de los planteos de Fernández es que la comunicación la tienen con Tandil más que con nosotros. Y o con Juárez, por la cercanía. Claro, entonces, bueno, pelear por la ruta 80, el otro día estaba con la gente de Juárez, sí, exacto, por la ruta, por la parte de esa ruta. Ahora, yo lo que estoy convencida es que si bien la cuestión geográfica no la podemos cambiar, nuestra posición en el partido, en nuestro lugar en el partido no la podemos cambiar, las cercanías se dan por otros lazos. Sí. Y si nosotros a Fernández finalmente le cumplimos la obra de cloaca que se le viene prometiendo y no se le hace, que es una obra que está hasta el espacio, el predio lo tienen, le colaboramos y estamos presentes en cada una de sus fiestas, en sus aniversarios, estamos presentes en el tema de la salud, que lo hacen, Diego Fernández, pero la DUCE es exactamente la misma situación, en cada una de sus actividades que ellos hacen exclusivamente a pulmón, y genera por supuesto un vacío en la identidad de necochense, si no empieza a haber una dispersión. Claro. Eso es así, y entonces generamos sin duda un compromiso en el distrito. Nosotros hablábamos, uno de los proyectos básicos que tenemos es el tema también ambiental. Nosotros decimos, no se ha hecho, hemos ido a ver a San Cayetano, hemos ido a ver a otros localidades del interior donde tienen distintas formas de reciclado y digamos, el trabajo que hacen con la basura que nosotros no hacemos. Tener un sistema básico como tiene San Cayetano no es costoso, y eso generaría para nosotros primero terminar con ese desastre que tenemos, esa montaña de basura que es una vergüenza, que además genera un impacto ambiental y una contaminación tremenda. Sí, hasta choque en la ruta. Hasta choque, porque a la nochecita venimos al lado del pasó a nosotros y la humareda que le cruza la ruta. Lo he sufrido a partir de las 8 de la noche los fines de semana, a las 7, 8 de la noche tenés eso, es decir, la neblina constante. Entonces, decir, eso no se puede, eso es un atraso, y una desidia, pero no es de ahora, hace 20 años que tenemos esa desidia. Y la verdad, generar una clasificación de basura es una cosa sencilla. No estamos hablando de una planta que es imposible de enfrentar para nosotros. Estamos de un sistema de recalificación y recolección donde se clasifica, se hacen fardos, se hace humus con la basura que es orgánica, se hacen fardos con los plásticos, fardos con los papeles y fardos con las latas y se venden. Y yo digo, ¿por qué no podemos hacer una cooperativa con gente que está, digamos, en situaciones que no tiene recursos? Y haces una cooperativa y esos fondos de la venta de los fardos se lo das a la cooperativa. ¿Y por qué no podemos premiar a los barrios que más clasifican? Claro, hacer un sistema de premios donde le ponen, pero el Estado tiene que poner dónde tirar, porque si yo quiero clasificar mi basura no tengo dónde tirarla. Si no voy a la asociación, todo para ellos, que tienen la de los plásticos, el Estado municipal no tiene nada. Entonces, pongamos en cada barrio un PET de clasificación, premiemos a los barrios que más clasifican y más tiran, premiemos a las escuelas que hacen de clasificadores, porque
puedan tener un lugar donde traen digamos, los plásticos y las latas, entregándoles notebooks o elementos para estudiar, los que necesiten. ¿Se puede? Sí, grupos medioambientales, que hay en Necochea también muchos de minar tirados a la playa. Se puede hacer, se puede hacer. Es decir, hay cuestiones que yo digo no se hacen, pero que evidentemente hay que ver dónde destinamos los recursos, y por eso hay que hacer lo primero que hacer una escala de prioridades. Acá las prioridades en la ciudad de Necochea tienen que ver con esas cuestiones, tienen que ver con resolver las cuestiones ambientales, resolver las cuestiones de urbanización que están totalmente abandonadas, y sí empezar a hablar seriamente de si vamos a hacer algo con el turismo o no. Bueno, un tema también que tiene... Podemos hacer un corredor turístico Montandía. Bueno, tenemos que abrir las calles a Miramar. Claro, yo tengo 53 años, siempre le cuento a la gente, y hay cuestiones que uno no entiende. El viejo colectivo Pampa, que tenía tanta circulación, Mar del Plata, o a La Plata o eso, pero que entraba, iba por la ruta de tierra y hacía Juan L. Fernández, hacía Clarás y iba y venía. Hoy no está, ¿no? Y hay un servicio menor, pero hay, por lo menos ahora hay. Y yo le cuento a la gente... Y hacía de nexo en las localidades. Chiquito, claro, porque trabajaba en Radio Necochea y el Chasqui le avisaba al capataz del campo que su señora iba a ir y que lo esperara en la tranquera a las 7:05. Digo, esa solidaridad propia de que iba el colectivo y volaba los diarios, llevaba los diarios. Es decir, yo no digo que hay que volver al pasado en muchos aspectos, pero quizás en algunas cosas tenemos que resolverlo, ¿no? Yo, cuando se creó el ente vial, apoyé la creación del ente vial porque me parecía que los caminos rurales, que son casi 4.000 kilómetros en el distrito, tenían que estar en manos de los productores. Sí, pero el ente vial no tiene presupuesto. Pero además tiene una deuda millonaria. Entonces, uno dice, ¿cómo hacer esto con una tasa de hectárea que aumenta, que se le exige un pago, que después la gente del agro tiene algo que no puede manejar, que es el clima? Claro, ¿no? Hay días enteros que no puedes entrar a los caminos. Claro, y si hay que sacar la producción, ¿cómo se hace? Porque esa es verdaderamente la historia. Y en nuestros distritos, en esta provincia de Buenos Aires, tan industrial en el conurbano y tan agropecuaria en el interior, porque es una provincia complicada en ese aspecto, el hecho de que las vías de comunicación sin tren sean una posibilidad concreta, real, porque yo digo, uno va a San Cayetano, yo sé que es más chiquito, que se puede discutir que es más fácil de organizar, pero también recauda menos. O recauda bien o recauda mejor. No, es organizada, es una sociedad organizada. Claro, pero usted va por la ruta y no se cae en una ciudad destruida. ¿Sí? Lo mismo le pasa a Tandil, Bueno, Tandil tiene el mismo presupuesto que nosotros y tiene más habitantes que nosotros. Claro. Y tiene una sociedad absolutamente organizada. Claro. Pero tiene que ver con un apoyo de los sectores productivos hacia la administración. Acá lo que sucede es que no hay confianza hay una desconexión entre los sectores productivos y la administración municipal. Nosotros tenemos que tener, por supuesto que es una deuda pendiente que la sociedad necochense y la administración necochense de nuestra municipalidad pueda tener una conexión correcta con el Consorcio de Gestión de Puerto Rico, que es uno de los sectores productivos por excelencia. ¿No es cierto? Exportador, agroexportador. ¿No es cierto? La producción, tal vez, la producción local está, digamos, como bien lo marcaba usted, en los sectores productivos en el campo, que tenemos que trabajar en conjunto para que puedan sacar los camiones puedan salir del campo y se puedan ingresar y el ente vial funcione y tenga los recursos que tiene que tener y tenga una correcta administración y esté el Estado municipal presente allí, porque es donde se genera el motorcito de la ciudad del partido de Necochea, ¿no? De la ciudad, del partido de Necochea, porque está presente en cada uno de los rincones de nuestro partido, que es básicamente agrario. Ahora, eso no significa que tampoco nosotros tengamos que dejar de mirar a los otros sectores que hay que apoyar y darles un empuje. Claro. Y el sector del consorcio de gestión tiene que sentarse a conversar con el Estado municipal. Y tiene que sentarse a conversar con el Estado municipal. Y no manejarse como un Estado, un paraestado o un Estado paralelo. El consorcio de gestión de Puerto Quequén es un Estado
que pretende ser un Estado paralelo al Estado municipal. Entonces allí hay que estar, allí hay que sentarse a conversar porque hay objetivos comunes, que es el desarrollo del distrito de Necochea. Y esto significa que así como el resto de los ciudadanos de Necochea o hasta el kiosquito de la esquina paga sus impuestos, bueno, el consorcio, sin pasárselo al productor, porque acá la primera cuestión que se plantea es que pierde competitividad del puerto porque se lo tendrían que pasar al productor si hubiera que pagar algún tipo de tasa no es la palabra porque correctamente no es lo que corresponde, pero el consorcio puede hacerlo sin pasarlo al productor y sin pasárselo al exportador, porque el consorcio, como administración portuaria, el ente tiene superávit. Y el ente es un administrador, no es un agente de comercio. Y el ente, como administrador, no persigue fines de lucro. La actividad comercial que se desarrolla en el puerto de exportador, así, no el ente. El ente, como administrador, se tiene que sentar con el Estado municipal y establecer cuáles son las pautas y cuáles son los gravámenes que por la actividad que se desarrolla en su espacio, por la actividad comercial, le debe al Estado municipal. Porque cualquier actividad comercial, hasta el kiosco de la esquina de nuestra casa, seguridad de higiene, paga alumbrado barrio de limpieza, paga. Entonces, el desgaste que produce la actividad, que además es generadora por supuesto, de trabajo, pero produce un desgaste, produce polución ambiental, que lo sufre constantemente. Es decir, si bien Quequén le genera trabajo para Necochea y Quequén, genera también un tremendo desgaste urbano y ambiental. Entonces, eso debe ser compensado, pero no cuando el consorcio se le antoja y de la manera que el consorcio se le antoja, porque no es un para-estado. Entonces, esto lo debe resolver el Estado municipal de Necochea, pero el consorcio debe sentarse a conversar porque tiene excedentes y porque puede pagar alguna tasa que compense el desgaste. Y será el Estado municipal, con honestidad y capacidad, pero sobre todo con honestidad, quien destine esos fondos a resolver los problemas urbanísticos, el desgaste en las calles, los problemas ambientales que genera la actividad del consorcio o la actividad comercial agroexportadora en el puerto. Es decir, esto es armonizar, no es enfrentar. Esto es armonizar, esto es compensar, pero cada cosa en su lugar. En primer lugar, decir que esto es trasladárselo y perder competitividad no es cierto y es mentira, porque no tiene por qué pasárselo al sector productivo, porque hoy tiene excedentes millonarios el consorcio, lo vemos cada ciudadano, que le permiten pagarle al Estado municipal el desgaste que sufre la ciudad. Y por supuesto esos fondos serían absolutamente destinados a todo el sector de calle, luminaria, salud, ambiental. Hay problemas ambientales que tenemos que resolver seriamente. Por supuesto también hay otra cuestión que es factible de organizar, que tiene que ver con los recursos del estacionamiento medido. Es decir, si cada uno de los recursos los destinamos a donde tiene que ser, esta ciudad la podemos cambiar. Si nosotros parte de los recursos del estacionamiento medido van destinados a pagar a los empleados, pero la otra va destinada a embellecer el centro, podríamos estar hablando de tener un centro más bonito, con luces pintadas, que tenéis que generar espacios públicos donde la gente se pueda sentar, donde la gente quiera quedarse un rato a pasar una tarde, donde arreglar las veredas, tener sectores más limpios. Es decir, pero bueno, no podemos sacar la plata que va destinada a un lugar y destinarla a otro. ¿Qué es lo que pasa? Por eso la ciudad está como está. ¿No? Entendemos que hay cuestiones que son importantísimas, que tienen que ver con la planificación y el desarrollo urbano, que están totalmente pendientes. Muy bien. Lo último que le pregunto, doctora, agradeciéndole este tiempo, sé que no hay solamente consenso federal, sino que hay otras fuerzas políticas que acompañan, ¿no? Así es. Del sur. Sí.
¿Cómo es el futuro en esta intensa última semana y pico? Estamos a 15 días, Sí. 16 días. Y bueno, trabajar mucho. Nosotros, nuestro objetivo principal es posicionarnos. Primero, por supuesto, las PASO tenemos que pasarlas el 11, entendemos que no vamos a tener problemas. Trabajar fundamentalmente para posicionarnos, porque nosotros sabemos que hay un amplio sector de la ciudadanía que no se siente representada por ninguno de los dos sectores que hoy pretenden ser gobierno y que buscan la opción de la honestidad, que buscan la opción del compromiso y del desarrollo, y que no quieren volver ni mantenerse como están ni volver a lo viejo, y que no quieren un país ni una ciudad que esté vinculada a un desarrollo exclusivamente financiero, donde se privilegian algunos sectores exclusivamente empresarios y no se apuesta al desarrollo del país y al desarrollo productivo. Es decir, que no quieren seguir en la línea de lo que estamos a nivel nacional, no quieren seguir la línea del macrismo, ni quieren volver a lo anterior, ni quieren volver, si bien nosotros a nivel local hoy por razones de cambios de cambio de un candidato que se va a un lugar, digamos, a un espacio político en el que no estaba, esto significa volver a lo viejo, volver a lo que generó que esté hoy Macri como presidente. Entonces hay un amplio sector de la ciudadanía que apuesta a tener futuro. Y nosotros estamos convencidos que Roberto Lavagna y que el Consenso Federal es producción y es futuro para Play. Estamos convencidos porque además lo ha demostrado. Que, por supuesto, Urtubey, desde su provincia, desde haber sido gobernador 12 años, una provincia que ha crecido y que se ha desarrollado a un nivel turístico, económico, ha demostrado que también como gobierno va a generar, además él lo plantea, cambiar la visión de país, cambiar a ser una visión federal del país, salir del centrismo que tenemos hoy y que genera, por supuesto, atraso. Entonces, ese espacio de que tiene que ver con la producción, con el desarrollo, con una economía sustentable, con una economía manejada por gente honesta, es el espacio que nosotros estamos y que busca la gran mayoría de los ciudadanos. Si nosotros vamos a las estadísticas, vemos que hay un sector que tiene 25%, hay otro sector que tiene 30% y hay 40% de la población. O sea, hablar de polarización y hablar que todo está decidido es una falta de respeto para el ciudadano. Y para el ciudadano y para el pueblo argentino, que realmente busca otra cosa. Es hasta antidemocrático decir que está todo decidido. Nosotros entendemos que somos el camino para salir adelante y lo decimos porque es así, es el pensamiento que tiene Roberto Lavagna y es lo que nos transmite a nosotros y es lo que nos transmite para que nosotros transmitamos a la ciudadanía argentina, que hay futuro, que se puede, que no tenemos por qué decidir entre lo que está y lo que ya estuvo y que hay una posibilidad de salir adelante. Muy bien. Le dije la última, pero le mentí de repente. ¿Qué es esta? Estuvimos con Urtubey en el verano, ¿no? ¿Dónde estuvieron? Acá en Necochea, cuando efímeramente, bueno. Pero uno veía un gobernador que, por ejemplo, retiene el casco histórico de la ciudad como... sí, estuve en junio. ¿No? Entonces quería preguntarle qué importancia le da a que un candidato a gobernador de Consenso Federal haya sido intendente previamente. Si se entiende mejor lo que puede plantear un intendente a alguien que ha sido antes, por más que sea de otro distrito, ¿verdad? Por supuesto, es parte del crecimiento, ¿no? Claro. Es parte del crecimiento, son las escalas, ¿no? Urtubey en lo particular ha hecho de su provincia un modelo. Yo conozco gran parte del país, puedo decir que no he cruzado la frontera porque... Sí, pero hay ejemplos, ¿no? Pero me encanta, exacto. Pero Urtubey en su provincia
lo que ha hecho es revalorizar las costumbres. Lo que ha hecho es cuidar la identidad de su provincia, de su gente, con todos los sectores que tiene, porque es una provincia que tiene sectores fuertemente católicos, tiene sectores, gran parte de la población que tiene muy arraigada su condición originaria, y ha respetado todo eso y ha logrado en ese conjunto y en ese mar de identidades generar la identidad salteño. El salteño es enamorado de su provincia y cuida. Yo digo, pero acá hay un compromiso del ciudadano, porque estuve en junio en Salta y es caminar y no ver, ver todo prolijo, limpito, pero esto no es solo una presencia del Estado, es una presencia del Estado con un compromiso ciudadano que quiere su ciudad y se siente identificado. Por supuesto que ha privilegiado el patrimonio histórico, urbanístico, sí. Y ellos tienen una ley que no les permite... No pueden cambiar ni la plaza ni el monumento. Pero es lo que más nos gusta cuando llegamos, es volver a las raíces. Yo cuando llegamos a Salta, lo primero que sentí es que volver a tus raíces. Por supuesto el contacto con la historia, con Güemes, con todos los caudillos del interior, es volver a las raíces. Y bueno, pero es decir, eso significa que nosotros, y volvemos a lo que hablábamos recién de las fiestas populares y demás, revalorizar esas cuestiones, tiene que ver con revalorizar nuestra identidad, nuestro arraigo. Claro. Bueno, es cultural, es cuidar la cultura, es proteger la historia, es proteger la cultura, el patrimonio urbanístico, bueno, pero eso es parte de gobernar también. Nosotros cuando decimos planificar la urbanización, significa vamos a cuidar el patrimonio, vamos por favor a recuperar los espacios públicos. No hay espacios públicos. Es vergonzoso como tenemos, pero vergonzoso como lo tenemos el museo pintado afuera, sí. Pero es vergonzoso desde el Estado municipal y desde nosotros como ciudadanos. Las expresiones las expresiones culturales que se puedan querer hacer están perfectas, pero cada cosa en su lugar. Claro. Cuando vos estás dañando y desde la municipalidad no te molesta y no lo cuidás y no alumbrás y no generás ese lugar histórico como es un paseo y no lo cuidás y está abandonado como está, bueno, el mensaje que damos como administración es un mensaje equivocado. No podemos pretender que se lo cuide cuando a nosotros no nos interesa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.